Hola, estimados amigos. Nuevamente les habla su amigo Mario Olchese desde Lima, Perú. Ahora quiero meditar sobre un pasaje interesante de las Escrituras que pienso que se tiran abajo la idea de que los fieles de la precristiandad, los profetas, los patriarcas, simplemente tendrán una esperanza terrenal viviendo acá en el paraíso hasta que puedan afrontar la prueba final y luego ganar la eternidad o la salvación, ¿no es cierto? Como sostiene la Watchtower, que esta gente del Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas, ¿no es cierto? Todos ellos um, tienen una esperanza terrenal. Pues aquí hay algo interesante que quiero simplemente planteárselos a ustedes para que puedan sacar sus propias conclusiones. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 8 los versículos 29 y 30. Presten atención en estos dos versículos, Romanos 8, 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí tenemos que Dios conoció antes a muchos que todavía no existían, pero que ya estaban en su mente presentes, a los que antes conoció. Y por supuesto, a los que antes conoció también está nuestro Señor Jesucristo, que él fue el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, o desde el principio de la fundación del mundo. Lo conoció de antemano y también lo sacrificó, por decirlo de alguna manera, de antemano. ¿No es cierto? Y a los que antes conoció, como Jesús también, a los que antes conoció también de antemano a hombres notables, antes que nacieran inclusive, y dice que a estos que antes conoció, mentalmente los predestina, ¿no? O los destina para que sean hechos semejantes a la imagen de su Hijo. O sea, imagine usted la imagen de su Hijo, un Hijo que eh, indudablemente ahora, ¿no? Ya tiene una naturaleza divina, que ahora ya está premiado, ¿no es cierto? Y glorificado. Entonces aquí tenemos que se nos dice que a los que él antes conoció, Dios los predestinó para que fuesen hechos semejantes o conformes a la imagen de su Hijo. O sea, igual a su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo. Hacerlo igual a su Hijo. Darle esa gloria que Cristo tiene. Y en el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, les dio la gloria, que la cosa es darles el reino. Dicho esto, estimados amigos, quiero simplemente citar un texto que me parece que es conocido por ustedes. Y este texto tiene que ver con el profeta Jeremías, capítulo 1 y versículo 5. Para la Watchtower, este es un profeta. Y para nosotros también, los creyentes, sabemos que es un profeta, o que fue un profeta. Está en la Biblia, era un profeta de Dios, y nadie lo discute, nadie discute. Pero este hombre, para la Watchtower, junto con los demás profetas y los patriarcas, e incluso los reyes o jueces, todos ellos, van a estar en el paraíso como súbditos. Pero, ¿qué es lo que leemos acá en el versículo 5 de Jeremías 1? Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué
te di por profeta a las naciones. O sea, ya lo había predestinado antes que conociera, antes que naciera, antes que se formase en el vientre, ya te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. O sea, lo predestina a ser un profeta a las naciones. Y por supuesto, algo más, porque si él es uno de los que el Señor conoció antes de que fuera formado en el vientre de su madre, entonces, remontándonos nuevamente al pasaje de Romanos, capítulo 8, el apóstol dice, el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que, entonces luego dice, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí tenemos que no es posible que el apóstol Pablo esté excluyendo al profeta Jeremías, puesto que él está dentro de ese paquete de personas a las cuales Dios preconoció antes incluso que fueran formados en el vientre de sus madres. Y aquí entonces Jeremías, en Jeremías 1.5, dice, porque te conocí antes que fueras formado en el vientre de tu madre, y te di por profeta a las naciones. O sea, lo predestina, él era un predestinado. Y por eso dice acá, los que antes conoció, también los predestinó, y él fue predestinado al profeta Isaías para ser profeta para las naciones, pero a su vez también los predestina para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, él es el profeta Jeremías, él, hablando particularmente de él, es un ungido y uno que está destinado a la gloria, que no es otra cosa que heredar el reino, ¿no es cierto?, gobernando las naciones con Cristo. Y esto es importante que lo entendamos. No va a ser un vasallo, un súbdito que va a estar todavía en su estado humano y sometido a pruebas y a aprendizajes nuevos en el paraíso cuando se abran los rollos, sino que él está ya predestinado para justamente heredar el reino, estar con Cristo y tener la misma naturaleza que tiene el Señor ahora, el Señor Jesucristo. Va a ser hechos, ¿no es cierto?, como Cristo. Claramente esto es muy importante, hecho conforme a la imagen de su Hijo. O sea, un ungido. Jesús, humano ungido, el Hijo de Rey David. Tenemos aquí a otro humano ungido, glorificado y reinando en el mundo del mañana junto con los otros que antes Dios conoció y a los que predestinó para justamente obtener finalmente la justificación y la gloria. Estimados amigos, esto no cuadra con lo que dice la Watchtower. Y si esto es verdad para con Jeremías, es también lógico concluir, como dicen la Watchtower muchas veces, es lógico concluir que los demás profetas, ¿no es cierto?, también adquieran esa misma naturaleza divina, también ellos tengan esa imagen del Hijo para que puedan heredar las promesas, para que sean justificados y glorificados todos los profetas, porque si conoció Dios de antemano a Jeremías y lo destina para ser profeta de las naciones, igual ocurrió con Isaías, con Daniel, con todos los profetas mayores y menores. Así que, estimados amigos, ese cuento, pues, ¿no?, de que estos hombres de la precristiandad, estos grandes hombres, estos hombres que Dios conoció de antemano,
van a pasar simplemente para ser vasallos en el reino y para que aprendan nuevas leyes, nuevos mandamientos y finalmente ser probados a ver si merecen o no obtener la imagen de su hijo. Es un cuento chino, la verdad. Y es un engaño satánico, realmente satánico, porque estos hombres que están allá dirigiendo la obra mundial se van de frente al cielo gloriosos, y estos señores de la precristiandad, hombres probos, fieles, profetas de Dios que conocían de antemano, esos a Watchtower se le ocurre destinarlos a ser meros vasallos del reino. Por favor. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video. Chao.